Venimos con una saga, con una secuencia de predicaciones, mi hermano. Y el domingo estuvimos hablando acerca ¿de qué estuvimos hablando el domingo? De, de la primera bendición, ¿no? De la bendición en Cristo, lo que tenemos, mi hermano, la bendición que le dio Dios a Adán. Amén. Luego vemos la bendición que el Señor Jesucristo emitió cuando empezó su ministerio después de bajar del desierto. Bien, el Señor empezó predicando algo muy claro, empezó predicando algo muy específico, que fue arrepentíos, ¿no? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego, después de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, vemos en Marcos 16 también que el Señor dijo: por tanto, id y haced discípulos, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esto nos dice en Mateo 18, 19, pero específicamente en Marcos 16 el Señor nos habla y nos dice enfáticamente: vayan, echen fuera demonios, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sobre los enfermos las manos y se morirán, no, perdón, se sanarán. Amén. Entonces fue esa bendición que el Señor Jesucristo, mis hermanos, emitió, y es esa primera bendición. Amén. Siempre que ocurría algo especial en la tierra, mi hermano, que provenía de Dios, había una bendición. Y la última bendición y la primera bendición que nosotros tenemos es esta, de que podemos hacer lo que el Señor le ordenó a Adán hacer. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Adán que hiciera? Se multiplicara, ¿no? Que sojuzgara la tierra, que señoreara sobre la tierra, sobre las aves, sobre los peces del mar, sobre las bestias del campo. Amén. Y hoy esa bendición ha sido restaurada, mis hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy también nosotros debemos de cumplir ese llamado. ¿De qué? De multiplicarnos. Amén. ¿Cómo nos vamos a multiplicar? Teniendo muchos hijos. Amén. Hijos en la carne, pero también hijos espirituales. Y eso es sobre todo, hermano. Nos vamos a multiplicar con muchos hijos espirituales, con muchas personas, mis hermanos, que a través de lo que nosotros les prediquemos, vengan a los pies de Jesús. Y aparte de eso, mi hermano, de nosotros ir predicando el evangelio y que muchas personas se conviertan, también tenemos la bendición, mi hermano, de tomar autoridad, de tener esa autoridad y en el nombre de Jesús echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos y que sean sanados, hablar nuevas lenguas. Esto es autoridad, mi hermano, delegada de parte de nuestro Señor. Amén. Entonces hoy, mi hermano, enlazado con lo que estuvimos hablando el domingo, vamos a hablar acerca de esto mismo, de la autoridad en Cristo. Algo estuvimos hablando, no pudimos entrar en detalle acerca de este punto, mi hermano, por el tiempo, pero hoy vamos a desarrollar este tema, mi hermano, porque es necesario, muy importante, que como creyentes, como cristianos, hijos de Dios, mis hermanos, sepamos ejercer autoridad. Amén. Es necesario, lo necesitamos. Un jefe, mi hermano, una persona que está a cargo en una empresa, necesita ejercer autoridad. Lo necesita. Si no ejerce autoridad, mi hermano, se le va a desmoronar todo. Un padre en un hogar tiene que ejercer autoridad. Si no, su hogar no va a marchar bien. Amén. Y así sucesivamente, mis hermanos, nosotros debemos de entender esto, que como hijos de Dios también tenemos y debemos que ejercer, mis hermanos, autoridad. Si no ejercemos autoridad, nuestra vida, mi hermano, se va a desmoronar, se nos va a ir abajo, mi hermano, no vamos a poder luchar, no vamos a poder aguantar porque no ejercemos la autoridad. ¿Y cuándo es que nosotros, mi hermano, entendemos que debemos de ejercer la autoridad? Nosotros debemos de entender que la ejercemos, mi hermano, cuando vemos en la palabra Marcos 16: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre sanarán enfermos. Ahí nosotros nos damos cuenta, o sea, el Señor me dijo esto, ¿por qué? Porque Él me ha delegado autoridad. Y cuando entendemos que nos ha sido delegada autoridad, ahí es donde trabajamos nosotros, mis hermanos, en ejercer la autoridad. El cristiano hijo de Dios está llamado aún, mis hermanos, a orar por los que están en eminencia, a orar por los gobernantes. ¿Esto qué significa? Que aún en ese punto y en ese aspecto nosotros debemos de ejercer también autoridad. A veces, mi hermano, lo único que hacemos es quejarnos de los gobernantes, quejarnos, mi hermano, de este gobierno, de fulanito, este gobierno del otro, pero
si habláramos menos, o más bien dicho, mis hermanos, si nos quejáramos menos y orásemos más, las cosas serían diferentes. Amén. Las cosas serían distintas. Igual, cuando de pronto nos está, mi hermano, suscitando algún problema en nuestras vidas, cuando de pronto algo no nos marcha bien, empezamos a qué, a quejarnos, ¿no? Y esta vida, ¿por qué es así? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué a mí? Yo que soy tan bueno, tan guapo, tan esto, tan lo otro, ¿por qué a mí? ¿No? En vez de estarnos quejando, mis hermanos, lo que debemos de hacer es mejor ejercer autoridad, tomar autoridad, mis hermanos. Amén. Y de eso es de lo que queremos hablar en esta tarde, porque, mis hermanos, ¿quién es el que tiene que ejercer autoridad? ¿Quién? ¿Qué persona tiene que ejercer autoridad? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que ejercer la autoridad? Porque somos hijos de Dios, amén. Bien, ¿qué más? ¿Por qué debemos de ejercer autoridad? Y esto, mi hermano, debemos de entenderlo bien, porque cuando nosotros llegamos a concluir en este punto, entendemos el porqué. O sea, bueno, Dios le plació en su soberanía, por su gracia, dijo, bueno, pues estos hijos míos van a tener autoridad. Pero, mi hermano, no nos podemos quedar solamente ahí, algo tan superficial. Tenemos que verlo más profundo. ¿Por qué nosotros debemos de ejercer autoridad? ¿Por qué, hermanos? Mis hermanos, mire, nosotros debemos de ejercer autoridad porque ejerciendo la autoridad vamos a ejercer la responsabilidad. Una autoridad, hermano, ejerce autoridad, valga la redundancia, para poder ejercer y ejecutar una responsabilidad. Un encargado de una empresa tiene la responsabilidad de que esa empresa fluya, de que esa empresa salga adelante, que esa empresa, mi hermano, esté dentro de lo mejor. Y esa es su responsabilidad. Por tanto, como tiene esa responsabilidad, tiene autoridad. Amén. Nosotros como hijos de Dios, somos hijos de Dios a los cuales Dios les ha delegado algo. Dios ha dicho multiplíquense, Dios ha dicho echen fuera demonios, Dios ha dicho sanen enfermos, Dios ha dicho mis hermanos hablen nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque debemos ejercer una responsabilidad. No porque sí, bueno, su soberanía, su gracia, bueno, no se quede ahí, hermanos, tenemos que ir más profundo. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad, una tremenda responsabilidad, y como hijos de Dios, en esa responsabilidad, para poder ejercerla, para poder ejecutarla, tenemos y debemos, mi hermano, que ejercer esa autoridad. Ejercemos autoridad porque tenemos responsabilidad. Tenemos responsabilidad, por tanto tenemos autoridad. No de gana Dios nos da la autoridad, hermanos. ¿Para qué? Si tengo autoridad, en el nombre de Jesús echo fuera demonios, en el nombre, pero con un objetivo claro, hermano. ¿Cuál es la mayor responsabilidad que nosotros tenemos? La mayor responsabilidad que como hijos de Dios tenemos, ¿cuál es? Predicar, hermanos, ganar almas. Esa es nuestra mayor responsabilidad. No, mi responsabilidad es mi salvación y yo tengo que cuidarla con temor y temblor. Amén. Pero eso es en cuanto a su persona, en cuanto a sí mismo. Pero Dios dijo, por tanto, id. Es decir, ahora ustedes tienen esta responsabilidad. Ahora ustedes tienen que ejercer esta responsabilidad. Por tanto, les delego autoridad. ¿Y cuántos saben que tenemos autoridad, hermanos? ¿Y usted la ejerce, la ejecuta? Sí, ¿por qué? Porque sabe, hermano, que tiene esa responsabilidad. Porque sabe, hermano, que realmente nuestra mayor responsabilidad se llaman almas. Diga almas. Pero dígalo, hermano, diga almas. Hermanos, esa es nuestra responsabilidad, las almas, las vidas. Por eso el Señor dijo, vayan y sanen enfermos. ¿Por qué? Por nosotros. Gloria a mí que sané un enfermo. Vayan, echen fuera demonios. Pum, fue hecho fuera demonios. Gloria a mí que eché fuera un demonio. Para eso fue. Entonces, ¿para qué? Para darle gloria al Señor, y hermano, y para ganar esa alma. Dios, mi hermano, muestra su poder, muestra su soberanía, muestra su gloria, muestra su gracia para que las personas crean. ¿Usted cree que Jesucristo, mi hermano, vino a hacer milagros porque sí? Para que dijeran, bueno, como llegué yo y aquí estoy, tienen que ver que yo hago milagros. El Señor Jesús hizo milagros para que la gente creyera, porque si no, no iban a creer en Él. Amén.
Entonces, mi hermano, por eso también el apóstol Pablo vio tanta necesidad de predicar el evangelio, no solamente con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino también con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué? Porque con la sola palabra, hermano, con solo hablar, poco podemos hacer. Pero si nuestra palabra y nuestro hablar va acompañado de poder, ahí estamos ejerciendo la responsabilidad que Dios nos ha delegado. Ahí, mi hermano, estamos haciendo las cosas como Dios manda, y ahí es donde nosotros vamos a traer muchas almas a Cristo, hermanos. Y ese es nuestro legado, esa es nuestra responsabilidad. Y como usted tiene ese legado y como usted tiene esa responsabilidad, tiene que ejercer autoridad. ¿Me comprendió esto o no? Como usted tiene ese legado, como usted tiene esa responsabilidad, usted tiene autoridad. Créalo, hermano. Créalo que usted tiene autoridad. Y a veces a las personas les da miedo hablar de Cristo. Es que Señor, y si no está dentro de los planes que este hombre se salve. Nosotros debemos de pensar eso. Si una persona está dentro de los planes de Dios o no, que sea salvo. Nosotros no podemos nunca pensar eso, hermanos. Amén. El Señor dijo: id, predicar el evangelio. ¿A quién? A los escogidos. ¿Y quién va a saber quiénes son los escogidos, hermano? Eso solo lo sabe Dios. Pero nosotros le predicamos a todo el mundo, hermano. Amén. Le predicamos a todo el mundo para que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad. Y mis hermanos, voy a entrar en lo que es la definición de autoridad. Amén. Para que usted vea que para ejercer esa responsabilidad que tiene, para que ejerzamos esa responsabilidad que tenemos, hermano, mire lo que nos llama, lo que nos dice la definición de autoridad. En el español es, bien, la palabra griega que se traduce autoridad en el español es, en el griego aquí vendría a ser exousia. Amén. Exousia, así como suena. Dice, esta palabra proviene del verbo exetín, que quiere decir, mire, las tres definiciones de autoridad. Amén. Estas palabras no se las aprendió, pero apréndase esto, mire. Ser capaz de hacer algo. Amén. Tenemos la responsabilidad de ser capaces de hacer algo. También el derecho legal de hacer algo, también. O sea, ser capaz de hacer algo. Autoridad también es el derecho legal de hacer algo y también la facultad de hacer algo. Amén. Entonces, veámoslo de esta manera. El Señor Jesucristo, a la hora de mandarnos, mis hermanos, a ejercer esta autoridad, Él nos estaba primeramente capacitando para nosotros ejercer esta autoridad. Segundo, mis hermanos, nos estaba dando el derecho legal para nosotros ejercer esa autoridad. ¿Cuál es el derecho legal? Por tanto, id, esa es la llave, esa es la palabra. Dios, Jesucristo, nos lo dijo. ¿Por qué? Porque Él ya ganó otra vez la autoridad que el hombre había perdido en el huerto del Edén, cediendo a la tentación de Adán. Jesucristo vino, restauró lo que Adán había perdido. Hoy el hombre creyente, hijo de Dios, que cree en su palabra, que vive conforme a la palabra, tiene la autoridad, mis hermanos, restaurada. ¿Me comprendió esto? Lo vuelvo a repetir todo. Hoy el hombre creyente, mi hermano, hijo de Dios, que vive la palabra, tiene la autoridad restaurada. Antes, en el Antiguo Testamento, mis hermanos, no podían ir en el nombre de Jesús a echar fuera demonios. ¿Qué tuvo que hacer Saúl para poder ser apaciguado el demonio que le atormentaba? ¿Qué hizo Saúl? Tuvo que llamar a David, mi hermano, para que tocara el arpa, y mientras él tocaba el arpa, eso se le apaciguaba, se le tranquilizaba. Pero David no podía llegar y, bueno, ¿qué pasa, Saúl? A ver, rey, ¿qué? ¿Estás estorbado por un demonio? Venga, chamo, fuera en el nombre de Jesús este demonio. No, porque no había esa autoridad todavía, mis hermanos, para el hombre no estaba delegada esa autoridad. Pero hoy ya nosotros, mi hermano, después de Cristo, Cristo ganó en la cruz del Calvario, Cristo venció en la cruz del Calvario, Cristo exhibió en la cruz del Calvario a los demonios, al diablo, a las potestades, los exhibió públicamente y los derrotó. Por eso hoy nosotros tenemos poder, tenemos autoridad delegada para ejercer esta responsabilidad, para ser capaces de predicar el evangelio como tiene que ser, para ser capaces de ejercer un derecho legal sobre el mismo diablo y sobre los demonios, sobre la enfermedad y sobre la maldición. También, mis hermanos, tenemos la facultad de hacer algo, es decir, Dios, mis hermanos, nos capacita para poder ejercer la responsabilidad que tenemos de predicar el evangelio y de ganar almas. Dios nos capacita. Amén.
nos habilita y nos faculta, mi hermano, para poder llegar a cumplir el objetivo principal, mis hermanos, por el cual nosotros estamos en esta tierra. El objetivo principal no es ganar millones de euros, no es hacernos ricos, no es, hermanos, de pronto, yo que sé, ser famosos. Ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es ganar almas. Cualquier cosa que usted haga, cualquier, hermano, motivación que usted tenga, que sea dirigida hacia las almas, las vidas, mi hermano. Y el domingo hablaremos muy enfáticamente de esto, porque es necesario, mi hermano, que la iglesia se movilice a ir a ganar almas, hermano. Es necesario. Amén. No nos podemos acomodar, no podemos estar quietos, no podemos, hermano, dejar de ejercer la responsabilidad delegada de parte de Dios que tenemos. ¿Tienes autoridad o no? Sí, yo echo fuera demonios, gloria a Dios, pero ¿para qué echas fuera los demonios? No, solo los que me quieran atormentar en mi casa. En mi casa no entra ni un diablo ni un demonio. Bien, estás ejerciendo responsabilidad en tu hogar, pero no es solamente para eso, es también para ir, mis hermanos, y hacer la voluntad de Dios. Ahora, mis hermanos, esto de la autoridad ha sido un poco, mi hermano, llevado a extremos, ha sido un poco también relegado. Muchas veces en iglesias ni siquiera se predica de la autoridad del creyente por temor de pronto a que la gente, no sé, se tome esto por otro lado, o me comprenden. Entonces eso o se lleva a un extremo o se relega, llevándolo al extremo de la anulación, hermano. Y no podemos hacer eso. Dentro de la autoridad tenemos que mantener el equilibrio ajustado por la palabra de Dios, nada más y nada menos. Lo que la palabra dice que hagamos, eso hagamos, mis hermanos. Entonces, ya que tenemos la responsabilidad de ejercer la autoridad, vamos a ver, mis hermanos, cómo ejercemos correctamente la autoridad. Hay varios aspectos que nosotros debemos de ver, resaltar y marcar para poder ser esos cristianos victoriosos, llenos del Espíritu Santo, que ejercemos la responsabilidad, que hacemos la voluntad de Dios, que obedecemos a Dios y a su palabra. No podemos tener autoridad si no sabemos estar bajo autoridad. Pero vamos a ir viendo punto por punto, y el primero es, mis hermanos, si quiere ponga como título usted que copia. ¿Cuántos copian? Amén. ¿Cómo podemos ejercer autoridad? Primero, Santiago 4:7. Santiago 4:7, cuando lo tenga me dice amén. Bien, dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Esta es una forma, mi hermano, y un principio tremendo para poder ejercer autoridad. ¿Cómo nosotros empezamos ejerciendo esa autoridad? ¿Cómo? Lo acabamos de leer, mis hermanos. Ayúdenme a predicar, mi hermano, que me queda poco tiempo y vamos avanzando rápidamente. ¿Cómo nosotros, hermano, empezamos el principio para poder ejercer autoridad? ¿Cómo? Sometimiento. Eso es lo primero, hermano, sometimiento. Y eso es lo que a veces, hermano, cuesta a los cristianos hijos de Dios, nacidos de nuevo, cuesta el sometimiento. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. A veces pensamos que, bueno, no me someto a la palabra, no me someto a lo que Dios me dice, no obedezco al Señor, pero si me aparece un demonio, lo echo fuera en el nombre de Jesús, se va fuera. Pero mi hermano, muchas veces ni siquiera, o sea, sí tenemos que echar fuera demonios, porque es uno de los mandatos explícitos que nos dio el Señor, echar fuera demonios en su nombre. Eso, mis hermanos, tenemos que hacerlo, amén. No estoy diciendo que no, ¿sí o no? Entonces, tenemos que echar fuera demonios, pero a veces, mi hermano, nos preocupamos más de echar fuera demonios que de someternos a Dios. Y este es un principio, hermano, de autoridad, sometimiento. Me someto a Dios, resisto al diablo, ¿y qué hace el diablo? Lo tiene que echar en el nombre de Jesús. Dígame. En ocasiones sí, porque es parte de nuestra autoridad y tenemos que ejercerla, pero muchas veces hay cristianos luchando, gracias, cristianos luchando contra el diablo, mi hermano, sin someterse a Dios. ¿Usted cree que el diablo le va a hacer caso?
¿Usted cree que el diablo va a decir, bueno, sí, usted me dijo que me vaya, pues yo me voy? Coge las maletas y se larga por ahí. No, mi hermano, el diablo se va a reír en su cara y va a decir, usted me echa a mí fuera si ni siquiera se puede someter a Dios, si ni siquiera se puede someter a la palabra, yo me voy. No, yo aquí tengo derechos legales. ¿Y cuáles son esos derechos legales? Esas puertas que a veces se le abre al enemigo. Entonces, si hay puerticas abiertas al enemigo, por más que usted le diga que se vaya para la calle, que se vaya afuera, el diablo se va a reír y va a decir que no. Entonces este es un principio, mi hermano, de autoridad, sometimiento. Someteos pues a Dios, obediencia a Dios total. O podemos obedecer a Dios parcialmente, a medias, un poquito nomás, de vez en cuando. El domingo en la iglesia, el resto de la semana nada. Eso es, no, hermano, sometimiento a Dios es total. Sometimiento a Dios es estar, mi hermano, bajo la cobertura de Él y decirle a Dios todo amén. Sí, Señor, si tú lo has dicho, yo lo hago. Sí, Señor, si tú me lo mandas, yo, Señor, voy adelante en el obedecer tu palabra. Eso le da autoridad. Eso trae autoridad. Primero, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Segundo, someterse a las autoridades humanas también, hermano. Hay gente que quiere ejercer autoridad, pero no sabe estar bajo autoridad. Vamos a ir a Romanos capítulo 13. Romanos. Cuando lo tenga me grita un fuerte amén, hermano, que se note que vino o no ha venido. Levante la mano el que no ha venido. Qué bueno, agüita fresca. Romanos 13 dice, sométase toda persona, ¿a quién? Esto es un principio de autoridad. ¿El primero cuál era? Someteos a Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo, amén, y huirá. Ahora, segundo, someterse a la autoridad. Mis hermanos, para esto, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se necesita? Hay un ingrediente indispensable para nosotros poder llevar a cabo esta labor. Bien, la obediencia, pero ¿qué tiene que haber en nosotros para que haya esa obediencia también? Humildad, hermanos. Estos puntos, mire, cuanto más una persona es humilde, más autoridad ejerce. Y luego vamos a ver por qué. Cuanto más una persona es humilde, mi hermano, más autoridad ejerce ante el mundo espiritual y ante su propia vida mismamente. Amén. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Y aquí de qué autoridad se está hablando? De toda autoridad, religiosas, autoridades, mis hermanos, civiles, autoridades militares. Tenemos que someternos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, mire, sino de parte de Dios. ¿Quién es el que pone las autoridades? El Señor, hermano. El policía que usted ve allá parando el tránsito, ¿quién lo puso? Dios lo puso ahí. Dios lo puso ahí. El líder de su ministerio, ¿quién lo puso? Dios lo puso ahí, hermano. Y así sucesivamente Dios pone las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. A veces nos queremos revelar a la autoridad, hermano. Revelar a la autoridad y queremos ir a ejercer autoridad. Eso es contraproducente. Eso no puede ser. Diga, eso no puede ser. Eso no, hermano, no cabe. Amén. Porque no hay autoridades delegadas sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dos, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces, ¿quién es el que teme la autoridad? El malo. Los que, hermano, hacen el bien, los que andan bien, los que hacen las cosas correctamente, mi hermano, no pasa nada. Ahí están las autoridades. Gloria a Dios por las autoridades. Me someto a las autoridades y vamos adelante. ¿Me comprenden? Pero el que es malo, mi hermano, le da miedo a la policía. El delincuente, hermano, ve un policía y no le agrada mucho, no se pone contento. Hoy justamente que fuimos al hospital a hacer una visita con mi esposa, cuando ya veníamos bajando, cuando llamamos el ascensor para bajar,
Se abren las puertas y habían dos policías, hermano, así grandes, bien armados, y yo digo, Dios mío, si yo hubiera sido un delincuente, ¿qué sería de mí? ¿Me comprende? Entonces, yo estaba tranquilo en el ascensor con esos dos policiotas grandotes. ¿Por qué? Porque no debo nada a nadie, hermano. No soy un delincuente, no he matado a nadie, no he robado. Entonces, el que ha robado, el que ha matado, que lo está buscando la policía, ese corre, mi hermano, cuando ve un policía. Entonces, las autoridades no están para infundir temor. ¿Me comprenden? Al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Queremos no temer la autoridad? ¿Queremos no temer a Hacienda? ¿Queremos no temer a los de Endesa, a los del gas? ¿Queremos no temer a los de Vodafone? Yo digo, ¿queremos no temer al resto de autoridades, mis hermanos? Pues hagamos el bien, hagamos lo correcto, hagamos lo que tenemos que hacer. Mi hermano, haz lo bueno y tendrás alabanza de la autoridad. ¿Sí? Lo que hubieran tenido que haber hecho esos policías hoy en el ascensor es: muy bien, tú no tienes nada con la ley, tú estás limpio, buen muchacho, buen siervo y fiel, vaya tranquilo. Pero no me dijeron nada, como si nada, ni saludaron apenas. Entonces, ahí está, que si hacemos lo bueno, mis hermanos, tendremos alabanza de la autoridad. Amén. Entonces, porque es servidor de Dios para tu bien. La autoridad es eso. Una persona que ha sido establecida como autoridad tiene la responsabilidad, mire mis hermanos, tiene la responsabilidad de ser un servidor para tu bien. ¿Por qué no dicen amén? ¿No me creen eso? Créanme, hermanos. Mire, la persona que tiene autoridad la tiene para ser un servidor tuyo para tu bien. Amén. Entonces, mis hermanos, es una bendición la autoridad, y por eso la palabra nos dice: no resistas a la autoridad. Porque si resistes a la autoridad, a lo establecido por Dios, resistes. Y si resistes a lo que ha sido establecido por Dios, acarreas. ¿Qué acarrea el que resiste a lo establecido por Dios? Condenación. Entre los dientes, ¿no? Condenación. ¿Qué acarrea el que resiste a lo establecido por Dios? Condenación, hermanos. Amén. Entonces, no resistamos a lo que ha sido establecido por Dios. No hablemos de las autoridades, no murmuremos de las autoridades, mis hermanos, porque han sido establecidas y puestas por Dios. Amén. Dice: pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Amén. Vuelve a repetir en un mismo versículo 2 veces, dice: la autoridad, ¿qué es? Diga: una persona que está en autoridad es mi servidor. De verdad, hermano, dígalo. O sea, una persona que está en autoridad o autoridad sobre mí es mi servidor. Esto es bonito, ¿sí o no? Un policía bien armado ahí, hermano, que uno a veces lo ve y le da miedo, es un servidor. Si una persona, hermano, yo voy por la calle renunciando y me roban y me quieren robar, perdón, y viene un policía, ese policía va a arremeter contra el ladrón y no va a dejar que me roben, hermanos. Entonces, ¿qué es ese policía? Es un servidor. Amén. Igualmente en la iglesia, los pastores, hermanos, los líderes, mis hermanos, somos servidores suyos, para que usted viva bien, para que usted viva tranquilo, para que oremos por usted, para que preparemos la palabra y usted sea edificado, usted sea alimentado. Somos servidores, hermano. Amén. Entonces, por eso la palabra dice: ya que son servidores, sométanse a la autoridad y van a tener bendición. No dicen amén, hermanos. Pero me estoy enredando mucho. ¿Les va llegando van recibiendo la palabra o no? ¿Voy más despacio? ¿Voy bien? Amén. Gracias, hermano. Entonces, mire, porque no en vano lleva la espada, en el 4, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y el 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. No me puedo rebelar a la autoridad porque me va a meter a la cárcel, me va a hacer algo, me va a poner una multa. No, mi hermano, o sea, no solamente por el castigo, sino también por la conciencia. Cuando uno se revela a la autoridad, mi hermano, uno está mal, está ahí, pero ¿por qué hice esto? Me estoy revelando a la autoridad, no puede ser, mi hermano. Y eso no trae paz. Entonces, nuestra misma conciencia nos acusa. Nuestra misma conciencia está ahí contra nosotros, mis hermanos, porque si nosotros, hermanos, no estamos sujetos a la autoridad, podemos llevar castigo, pero aparte también nuestra conciencia
nos puede acusar. Entonces, para estar tranquilos, lo mejor es obedecer la palabra. Y obedeciendo la palabra, tendremos autoridad. ¿Por qué la necesitamos? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos la autoridad? Para ejercer responsabilidad. Apúntelo para que no se le olvide. Necesito la autoridad para ejercer responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Todo lo que Dios nos ha delegado. Bien, entonces mis hermanos, vemos el primer punto: someteos a Dios. Segundo punto: someteos a las autoridades terrenales. Amén. Tercer punto, mi hermano, y no antes de ir al tercer punto, mire, para que veamos, mi hermano, que el que se somete a la autoridad sabe ejercer autoridad, y lo hablamos un poco el día domingo, pero hoy le vamos a entrar más en materia. Mateo 8, del 5 al 13, vamos a leer rápidamente. Dice la palabra del Señor en Mateo 8, desde el 5, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Jesús dijo: yo iré y oraré por si acaso, a ver, Dios tiene misericordia y lo sana. ¿No? ¿Qué dijo Jesús? Yo iré y le sanaré. Cuando alguien viene: mire, mi hijo está enfermo, tal, ¿usted qué dice? Pues vamos a ir a orar a ver si el Señor tiene misericordia en su soberanía, en su voluntad, lo sana. Tenemos que ir con esa convicción: yo iré y le sanaré. Amén. Dice el 8: respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahora, ¿por qué este centurión entendía esto? Porque este centurión entendía que si Jesucristo en ese momento decía solamente la palabra: sé sano, se iba a sanar. ¿Por qué lo entendía él? Vamos a ver. Dice: porque también, mire, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Es decir, dice, porque también, o sea, él entendía la autoridad que había en Jesucristo. Él lo entendía. Decía: yo también, o sea, tú tienes autoridad, yo también tengo autoridad. Yo también tengo, mire, dice: yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va; al otro: ven y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Es decir, lo que yo digo se cumple. ¿Me comprende? Ese hombre sabía lo que era la autoridad. ¿Ejercía qué? ¿Qué ejercía este centurión? No, ¿qué ejercía él? Una responsabilidad. Y para ejercer esa responsabilidad tenía autoridad. Y él sabía que le decía a este: ve, e iba; le decía al otro: ven, y venía. Entonces, ahí hay un punto importantísimo, mis hermanos, y es que cuando nosotros entendemos la autoridad, sabemos estar bajo autoridad. Este hombre lo entendía claramente. Repitamos el 9: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va; al otro: ven y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Así como yo tengo autoridad y sobre un grupo de soldados le digo a estos: hagan, lo tienen que hacer. Asimismo, yo creo que tú, Jesús, con la autoridad que tienes, solamente di la palabra y se hace. Qué tremendo grado, mi hermano, de revelación en cuanto a la autoridad. Esto es revelación en cuanto a la autoridad. Y ese hombre, ahí también le hubiera podido haber dicho el Señor: no te lo reveló carne ni sangre. Amén. Luego en el 10 dijo: al oírlo Jesús, ¿qué le pasó? Lo regañó. Pero ¿cómo tú te igualas a mí? Me dices que yo también, ¿acaso? No, dijo, mire, se maravilló. Dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, este segundo punto de saber someterse a la autoridad, mis hermanos, lleva una bendición tremenda. Y es que cuando nosotros estamos sometidos a la autoridad es porque creemos en la palabra de Dios. Y si creemos en la palabra de Dios, eso significa que, mis hermanos, tenemos fe. Las personas más bendecidas, mis hermanos, son las personas que saben estar bajo autoridad. ¿Me comprende? Las personas más bendecidas es las que saben, mi hermano, que si tienen que pagar los impuestos, los paga. Las personas más bendecidas, mis hermanos, son los que saben que tienen que pagar la luz y los pagan, porque si no, saben que se lo cortan. Entonces, mi hermano, una persona que tiene esta revelación de la autoridad, mi hermano, es una persona de fe. ¿Cómo le demostró este centurión a Jesús que tenía fe?
Señor, así como yo ejerzo autoridad y todos estos me obedecen, así tú mismo también ejerce la autoridad y esa enfermedad te va a obedecer. Entendemos, hermano, o sea, yo puedo ejercer autoridad cuando yo estoy bajo autoridad. Y yo puedo decir, Señor Jesús, así como yo sé estar bajo autoridad y entiendo la autoridad y ejerzo la responsabilidad que tengo que ejercer, así tú también obras en mi vida, porque tú dices la palabra y yo soy sano. Tú dices la palabra y viene la bendición. Tú dices la palabra, Señor, y se hace tal y como tú dices. Esto es tremendo entenderlo, hermanos. Si todavía no lo asimila, vaya a su casa y medite en esta porción de la palabra, hermanos. Dijo Jesús en el versículo 12: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. En el 11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Por mi hermano, entender lo que es la autoridad. Los que se rebelan contra la autoridad, mis hermanos, no entienden lo que es la autoridad. No pueden vivir bajo la bendición de lo que es, mi hermano, estar bajo autoridad. Porque este hombre entendió: yo sé estar bajo autoridad, por tanto, también sé ejercer la autoridad. El que no sabe estar bajo autoridad no sabe ejercer la autoridad, no sabe ejercerla. ¿Me comprenden? Y así mostramos el ejemplo también el domingo de los que fueron a echar demonios, hermano, y dijo: demonio, fuera, en el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Iba bajo la cobertura de Jesús? ¿Iban bajo la orden de Jesús? No. Al que creyere, mis hermanos, en mi nombre echará fuera demonios. Decían: en el nombre del Jesús que predica Pablo, en el nombre de Pablo. No sabían ni qué decir, mis hermanos. ¿Y qué hicieron los demonios? Una buena paliza, medio desnudos, y así los mandaron para la casa. ¿Comprenden? Entonces la persona que no sabe estar bajo autoridad, lo único que puede acarrear en su vida es condenación. Tercero, ¿cuál era el primero? Sometidos a Dios. Segundo, sometidos a la autoridad. Tercero, dominio propio. Dominio propio, mis hermanos. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. El 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. No tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí vemos, mis hermanos, hay gente, personas que quieren ejercer autoridad, pero no pueden ejercer autoridad ni siquiera sobre sí mismos. ¿Me han hecho comprender en esto? No pueden ejercer autoridad ni siquiera en sí mismos. ¿Por qué? Porque el pecado los derrumba, porque el vicio los derrumba, porque la ira los derrumba, porque se dejan llevar por las emociones. No ejercen dominio propio. Y si no ejercen dominio propio, significa que no están ejerciendo dominio, autoridad sobre sí mismos. Eso es el dominio propio. Yo me domino, yo ejerzo autoridad sobre mí. Yo no hago lo que mi carne quiere, yo no hago lo que mi carne me incita, yo hago lo que yo le ordeno a mi carne. Y cuando yo le ordeno, tiene que obedecer. Yo ejerzo autoridad y la carne no va a hacer lo que quiere. Porque no nos ha dado Dios, espíritu de cobardía. Ay, no, qué miedo. No, yo no. No, yo me dejo de la carne, yo me dejo de esto, yo no puedo. No, eso es espíritu de cobardía, hermano. Eso no nos ha dado Dios. ¿Quién da ese espíritu de cobardía? El diablo mismo. ¿Por qué, mi hermano? Porque lo que da Dios es espíritu ¿de quién proviene? De Dios, hermano. No nos ha dado Dios espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, nosotros tenemos poder, tenemos amor y ejercemos, mis hermanos, el dominio propio y no nos dejamos de la carne. Hermanos, eso es otro punto importantísimo. Yo puedo ejercer autoridad cuando yo ejerzo autoridad sobre mí mismo, cuando yo no dejo ni permito que la carne me lleve donde le da la gana.
Cuando yo no dejo ni permito, mi hermano, que de pronto la ira me invada y digo y hago y deshago. No puede ser, hermano. ¿Dónde está el dominio propio? ¿Dónde está el dominio propio cuando, mi hermano, de pronto empezaron a hablar de fulanito, de fulanita, y usted a parar la oreja y usted también, qué bueno que me lo dijiste, tenía dos más que contarte de esa persona? Eso no es ejercer dominio propio, eso es dejarse llevar, mis hermanos. Amén. Pero luego queremos ejercer autoridad, luego queremos echar fuera demonios, luego, ¿me entienden? O sea, esto es de comprenderlo, porque no de cualquier manera, mis hermanos, se ejerce la autoridad. Porque si entendemos el principio de la autoridad, es para ejercer una responsabilidad. Y qué gran responsabilidad tenemos, hermanos. Para ejercer esa responsabilidad necesitamos tener estos patrones que estamos nosotros viendo en este día. Entonces, dominio propio, mis hermanos, amén. Ejerzamos autoridad sobre nosotros mismos y vayamos adelante, mis hermanos. Luego el cuarto punto, vamos rápidamente, es ejercer autoridad también, mis hermanos, sobre nuestra mente. Amén. Dice en 2 de Corintios 10, versículo 5. 2 de Corintios 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermanos, esto es un punto demasiado importante, que esto es digno de una predicación entera, pero hoy lo vamos a ver como un punto dentro de los principios para poder ejercer autoridad. Mis hermanos, si nosotros no renovamos nuestra mente, si no ejercemos dominio sobre nuestra mente, poco vamos a poder avanzar, poco o nada. ¿Me comprenden? ¿Qué tenemos nosotros que hacer con nuestros pensamientos? Llevarlos cautivos, hermano. ¿Por qué? Porque los pensamientos vuelan, los pensamientos, hermano, corren, los pensamientos surgen de donde ni siquiera nosotros mismos pensamos. Entonces vienen malos pensamientos a nuestra mente, vienen pensamientos de rebeldía, vienen pensamientos a veces obscenos, vienen pensamientos, mi hermano, de robar, de matar, vienen pensamientos que hasta uno a veces se asusta de esos pensamientos. Pero ¿qué hace uno con esos pensamientos? Ay, qué bonito este pensamiento, ¿de dónde vendrá? ¿Qué hacemos con ese pensamiento? Hermano, lo anulamos y lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Y qué es llevar un pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo? Pienso en Cristo, pienso en Cristo, pienso en Cristo. Pienso en la palabra, hermano. Para yo llevar un pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, es llevarlo a la palabra de Dios. Mis hermanos, la palabra nos manda, nos dice y nos insta a que pensemos, meditemos de día y de noche en su Biblia, en la palabra, mi hermano. Eso es llevar los pensamientos cautivos, y es una orden que nosotros tenemos que ejercer, mi hermano, dominio sobre nuestra mente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, es decir, llevando todo pensamiento a la palabra de Dios. Si usted está teniendo un pensamiento de robar, mi hermano, anúlelo con lo que dice la palabra. Amén. Si usted está teniendo un pensamiento de pronto, mi hermano, de matar a alguien, ¿qué nos dice la palabra del prójimo, de los enemigos? Que los amemos. ¿Comprenden? Esa es la clave, hermanos. Si usted está pensando abandonar a su mujer, o hermano, ¿qué dice la Biblia? Que ame a su mujer, que esté con ella, que la ame, que la trate como un vaso más frágil. Pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Si usted se quiere revelar a la autoridad, ¿qué dice la palabra? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces usted, mi hermano, automáticamente le viene un mal pensamiento, porque a veces eso el ser humano no lo puede de pronto controlar, el que le venga un pensamiento, ¿comprende? Porque a veces surgen, hermano, como dardos también del enemigo, pero está en nosotros el controlar, el desecharlo y el llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Si nosotros no ejercemos autoridad sobre los pensamientos, no estamos, mis hermanos, renovando nuestra mente, y la palabra de Dios nos dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta. Si no nos renovamos en la mente, si le damos rienda suelta, hermanos, a los pensamientos, vamos a tener siempre pensamientos mediocres, pensamientos de que no puedo, pensamientos de que no tal, de lo otro, y siempre pensamientos, hermano, anulados, que no sirven para nada. Pero si nosotros llevamos pensamientos cautivos a la palabra de Dios, cautivos a la obediencia de Cristo, vamos a ir de victoria en victoria, hermanos, pensando la palabra. Eso fue lo que el Señor le dijo a Josué: medita en mi palabra de día y de noche, no se aparte de tu boca este libro de la ley, porque haciendo esto harás prosperar tu camino y la mitad de las cosas te saldrán bien. No decía, no todas, imagínese, aún mejor, hermano, con que la mitad de las cosas nos salgan bien, qué bueno. Pero aún mejor, hermano, dice la palabra, que haciendo esto haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien, hermanos. Amén. Quinto punto, y para este quiero que venga el piano, por favor, acompañarme. Mis hermanos, ya les digo, esto es digno de una predicación entera, pero por tiempo no lo vamos a desarrollar. Amén. El quinto punto es amándonos los unos a los otros. Así nosotros podemos ejercer autoridad. ¿Usted quiere ejercer autoridad? ¿Usted quiere ejercer autoridad? Aunque no quiera, usted necesita ejercer autoridad. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué tiene que ejercer autoridad? ¿Por qué tiene que ejercer autoridad? Porque tenemos responsabilidad. ¿Cuál era el primer punto, mi hermano, para poder ejercer la autoridad? Sometidos a Dios. El segundo, sometidos a las autoridades. El tercero, el dominio propio. El cuarto, dominio en nuestra mente, mis hermanos, autoridad en nuestros pensamientos, amén. Y el quinto es amándonos los unos a los otros, amén. Entonces nos dice primera de Juan 4:20, y con esto, mis hermanos, para terminar, le voy a dar 3 versículos rápidamente. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, dice la palabra. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Entonces, el que no ama a su hermano, el que aborrece a su hermano, es mentira que puede ejercer autoridad. Porque ¿en qué nombre va a echar fuera demonios? ¿O en el nombre de qué Jesús? Porque cuando nosotros echamos fuera un demonio, nosotros sabemos en el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, que murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, hermano, los estamos echando fuera en ese nombre. Pero el que no ama a su hermano, el que aborrece a su hermano, es un mentiroso. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Entonces, ¿en qué nombre va a echar fuera demonios? Si aborrece al hermano, si habla del hermano, si murmura del hermano, ¿en qué nombre? Y por eso a veces, hermano, la gente vive vidas derrotadas, fracasadas, hermano, en lo espiritual. No crecen, no se levantan, no se desarrollan. ¿Por qué? Porque no pueden, mi hermano, querer crecer en el Señor aborreciendo al hermano, teniendo odio, hablando del hermano. No puede ser eso, hermano. Porque bien, amo a Dios, te amo, Señor, pero tiene rencor contra el hermano que está a su lado. ¿Me está comprendiendo esto? Y el Señor dice claramente: tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, entonces eres un mentiroso. ¿Y cómo dices que amas a Dios a quien no ha visto? Si tu hermano a quien ves lo aborreces, no lo amas, ¿cómo vas a decir que amas a Dios a quien no ves? Entonces esto, mis hermanos, nosotros lo tenemos que meditar muy bien. Tenemos que ejercer responsabilidades. Si en algo de esto estamos fallando, arreglémonos, hermano, porque es necesario que el cristiano, hijo de Dios, mi hermano, ejerza autoridad por sí mismo, por todas las almas, mi hermano, que se están perdiendo, y por toda la responsabilidad que tenemos nosotros. Primera de Juan dice, en el capítulo 2, versículo 9: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Yo he escuchado gente, hermano, que dice: es que yo a ese hermano no lo aguanto, yo no lo puedo ni ver. ¿Qué está pasando con esa persona? Está en tinieblas, hermano. No, pero yo vengo a la iglesia, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, adoro a mi Señor, me arrodillo, lloro, hago, deshago, pataleo, y no ama al hermano. No ama, eso es contraproducente. Eso no tiene un sentido, hermanos.
¿Cómo vamos a ejercer autoridad si ni siquiera amamos a nuestro hermano? Dios nos está llamando mentirosos. Primera de Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. El que aborrece a su hermano, ¿qué es? El que aborrece a su hermano, ¿qué es? ¿Qué es el que aborrece a su hermano? ¿Y qué más? Está ciego. El que aborrece a su hermano está ciego. El que aborrece a su hermano es un mentiroso. Mis hermanos, si esto nosotros lo podemos llevar a que si no estamos metidos firmes amando al hermano, todo lo que nosotros podamos hacer en el Señor va a ser en vano. Es decir, si tú tienes odio contra alguien, si tú tienes algo contra alguien, mis hermanos, hay que ponerse a cuentas. No podemos ejercer autoridad si estamos de esa manera. Si hay algo, mi hermano, que tú tienes contra alguna persona, rápido ponte a cuentas. Dice la palabra que si vamos a llevar la ofrenda al alfolí y nos acordamos que tenemos algo contra algún hermano, vayamos y dejemos la ofrenda, vayamos y pongámonos a cuentas con él, y ahí sí demos la ofrenda, ahí sí. Esto es tan importante, mi hermano, en la vida espiritual, en la vida del creyente, que deberíamos de realmente tomarlo en cuenta muy firme y fielmente en nuestro corazón, porque esto puede ser un gran problema, un grave problema, mis hermanos, en nuestra vida. Y esto es lo que le pasaba a la iglesia de la Odisea. Yo, meditando en este punto, digo, mis hermanos, ¿cuál sería realmente el problema de la iglesia de la Odisea, mis hermanos? Aparte de que eran tibios, de que, mi hermano, no querían hacer las cosas como Dios mandaba, uno de los grandes problemas era, mis hermanos, que no amaban a los hermanos, que no había amor entre sí, que se odiaban unos a otros. Y eso no puede suceder dentro del pueblo de Dios, porque el Señor le dijo a la Odisea en el versículo 17 del capítulo 3 de Apocalipsis: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Y esta es una de las cosas que le pasa a los que aborrecen a su hermano. Esta es una de las cosas que le pasa. Eres ciego. El que aborrece, dice, se lo leo, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Si no amas a tu hermano, haya hecho lo que te haya hecho, haya dicho de ti lo que haya dicho de ti, estás en tinieblas. Y es necesario, mis hermanos, que esto lo corrijamos, porque entre hermanos, sea lo que sea y haya pasado lo que haya pasado, lo único que nos debemos, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es lo único que nos debemos? Amor, hermanos. No nos debemos nada más, no nos debemos otra cosa, solamente eso, el amarnos los unos a los otros. No, nadie deba nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros, dijo el apóstol Pablo. ¿Qué te debo yo a ti, hermano? Pues el otro día le presté tanto, gracias a Dios de aquí nadie me ha prestado, entonces no le debo nada en cuanto a lo material. Pero mi hermano, ¿qué es lo que yo sí realmente le debo a usted? ¿Qué le debo a usted? Le debo amor. ¿Qué tengo yo que hacer con usted? Amarlo, mi hermano, sea como sea. Si usted, mi hermano, de pronto sabe mucho de la palabra, lo voy a amar. Si no sabe mucho, igual lo voy a amar. Que me da más problemas que otro, igual lo voy a amar. ¿Me comprenden, hermanos? Ahora, ¿usted qué debe? ¿Qué me debe a mí? Ay, pastor, por ahí me acuerdo de lo que me prestó la otra vez. No, eso no importa, se lo perdono. Amén. Entonces, algunos están, amén, gracias, pastor. Entonces, mi hermano, ¿qué me debe usted a mí? ¿Qué me debe a mí? No haga cuentas, no saque la calculadora, diga amor, eso es lo único que usted me debe a mí, hermano. ¿Qué le debe al hermano que está a su lado? Amor, eso es lo único que nos debemos, hermanos. Eso es lo único que nos debemos, nada más. Yo no le debo a usted murmuración, no le debo crítica, no le debo rechazo, no le debo, mi hermano, de pronto ultrajarlo, no le debo, hermano, maltratarlo, eso no le debo a usted. Lo único que le debo es amarlo, orar por usted, buscar la revelación de la palabra de Dios
en mi vida para transmitírsela a usted. Eso es lo único que yo le debo, mi hermano, y lo que usted me debe es amarme. Y así, mis hermanos, mire estos 5 puntos que son sencillos. Someterse a Dios es fácil. Amándolo, mi hermano, nos sometemos. Sometiéndonos a las autoridades terrenales, mis hermanos, vamos a poder estar ahí, mi hermano, ejerciendo autoridad, ejerciendo dominio propio, mi hermano. Vamos a ser victoriosos, mi hermano. Dominio sobre nuestra mente, y amándonos los unos a los otros, no va a tener cabida el enemigo, hermanos. No va a tener cabida. No va a tener cabida, porque no va a tener por dónde agarrarlo. No va a tener, hermano, ninguna puerta abierta. Dice la palabra de Dios: el que aportillare su vallado, ¿qué le pasará? ¿Qué le pasa al que aportilla su vallado? Lo muerde la serpiente. El que aportillare su vallado lo morderá la serpiente. ¿Qué aportillamiento puedes tener tú en tu vida? De pronto ese aportillamiento se llama rencor, odio, ¿sí? Y ese aportillamiento en tu vida, mi hermano, va a permitirle a la serpiente entrar. Y la serpiente, mi hermano, no se va a andar ahí jugando contigo. No es una mascotica para jugar. Dice la palabra: el que aportillare su vallado, lo morderá la serpiente. Lo morderá. Téngalo por seguro. Entonces, mis hermanos, lo mejor en esta tarde es que cada uno de nosotros meditemos en esta palabra y veamos cada punto. Veamos cada punto en nuestras vidas si realmente estamos obedeciendo lo que el Señor nos manda. Todo esto, mi hermano, se basa en el primer punto, en el primero. Todos los 5 puntos que hemos dado se comprimen en el primero. Sometámonos a Dios, resistamos al diablo y huirá de nosotros. Si nos sometemos a Dios, el que sabe estar bajo autoridad, sabe ejercer autoridad. Sometidos a Dios, hermano, echemos fuera demonios, sanemos enfermos, hagamos la gran comisión, porque tenemos el respaldo del Señor. Pongámonos de pie, mis hermanos, y vamos a orar. Cerremos nuestros ojos, conectémonos con el Señor. El Espíritu Santo está aquí en medio nuestro. El Espíritu Santo nos habla, nos guía, nos insta, nos instruye. Gracias, Señor, por la instrucción que solamente proviene, mi Dios, de tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres el primer interesado en que ejerzamos la autoridad, porque tenemos una gran responsabilidad, Señor, que ejecutar, mi Dios. No en vano tú nos has dado autoridad, Señor. No en vano le diste la autoridad a Adán, Señor, en el huerto del Edén, para que sojuzgara, Señor, para que señoreara, bendito Dios. Hoy tú nos has dado autoridad para que nos multipliquemos, Señor, para que traigamos muchas almas a tus pies. Nos has dado autoridad, Señor, para echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, Señor bendito, para poner la mano sobre los enfermos y que sean sanados, mi Rey. Tú nos has dado autoridad, pero es para ejercer, Señor, esta gran y tremenda responsabilidad que tenemos, Señor. Pero en esta noche te pedimos, ayúdanos a cumplir tu palabra, a obedecer, a someternos a ti, a someternos a las autoridades, a ejercer, Señor Dios mío, dominio propio. Ayúdanos, Dios mío, a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y amar a nuestro hermano, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y así, Dios mío, el diablo no se va a reír en nuestra cara cuando echemos fuera a los demonios. No se nos van a reír, sino al contrario, tendrán que salir corriendo, huyendo a la voz del nombre de Jesús. Bendito Dios, esa es la autoridad que tenemos. Y como hijos tuyos queremos ejercerla, pero de la manera correcta, Señor. Quita de nosotros toda vanidad, todo orgullo, cualquier cosa, Dios mío, que sea un aportillamiento, Señor, para que entre la serpiente y nos muerda. Como el gorrión en su volar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no vendrá sin causa. Hay cosas, Señor bendito, que acarrean maldición, y muchas veces es por faltar a estos puntos importantísimos que dice tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra, mi Dios, a trabajar para ti, Señor, a trabajar para tu reino, Dios mío, y ejerciendo esta responsabilidad vamos a ver, Dios mío, que nuestra autoridad sí que tiene peso, Señor, nuestra autoridad. Gracias, Señor amado, en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos ministras directamente al corazón.
y traes estas palabras como bálsamo en nuestras vidas, Señor. Yo te pido, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, que cada uno de nosotros ejerzamos, Dios mío, esa autoridad necesaria para ejercer la responsabilidad, Señor, delegada por ti, mi Dios. Gracias por este tiempo. Llévanos con bien a nuestra casa y prepáranos desde ya, Señor bendito, para el retiro, bendito Dios. Nos preparamos física, psicológicamente, pero sobre todo espiritualmente, Señor. Nos preparamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, una cosita más, y es que el día martes, miércoles y jueves estamos estas 2 semanas de ayuno y oración, pero el día martes, miércoles y jueves estaremos aquí de 9 a 12 de la mañana en ayuno y oración. Amén. Todo el que quiera venir, mi hermano, bienvenido, no se lo pierda. Es preparación para el retiro. Amén. Apúntese en todos, no se quede ninguno, porque va a recibir mucha palabra, mucha administración, mucho poder de Dios. Dios les bendiga. Buenas tardes.